esta tarde. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a estar dando inicio a este servicio de alabanza al Señor. ¿Cuántos vienen agradecidos en esta hora? Yo creo que cada uno de nosotros venimos agradecidos, amén, porque Dios nos regala, nos presta un día más, amén, nos da vida, nos da salud y nos da la bendición de estar aquí en la casa del Señor. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa de Dios. Nos da gusto verles una vez más y vamos a dar comienzo, amén. Yo le invito a que abra su Biblia en el Salmo capítulo 99. Vamos a estar leyendo del versículo 2 al 5. Salmo capítulo 99, en los versículos 2 al 5. Amén. Y mientras usted lo encuentra, damos la bienvenida también a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Que Dios le bendiga y únase con nosotros para alabar al Señor. Salmo 99, 2. Amén. ¿Ya lo tiene listo? Amén. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Hasta ahí, hermanos. Dios es grande, amén. Jehová es grande entre nosotros. Vamos a alabar su nombre, vamos a exaltar a nuestro Dios, todos unidos y todos juntos, amén, dándole la gloria al Señor. Vamos a orar. Le invito a que ahí cierre sus ojos y nos acompañe en esta oración. Te damos gracias, Señor, en esta hora, mi Dios, con todo el corazón estamos delante de ti. Nos reunimos, Señor, para adorar y exaltar tu nombre. Agradecemos, Señor, tu misericordia y tu fidelidad y la oportunidad, Señor, la bendición que nos das de estar un día más en tu casa. Te alabamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Grande eres, Señor, en medio de nosotros. Lo creemos, lo declaramos, Señor, y así, mi Dios, lo proclamamos de igual manera. Señor, que tu presencia se mueva de una manera poderosa en medio de nosotros. Bendice, Señor, también a los que están desde casa. Tu Espíritu Santo toque sus vidas. En el nombre precioso de Jesús, tu nombre sea bendecido. Te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Y porque venimos a alabar su nombre, hermano, yo le invito para que use sus manos, levante su voz y alabemos juntos al Señor. Amén. Cante con nosotros. Levántate.
no lo hay, hermano. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y vamos a cantarlo unidos también. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios.
misericordia. Si nos podemos ver a nosotros mismos en este día, hermano, podemos ver nuestras manos, podemos ver nuestros pies, podemos voltear a vernos unos a otros, ver que estamos completos, ver, hermano, que podemos estar en la casa del Señor. Entonces alábele, hermano, porque Dios ha sido grande y maravilloso. Su misericordia no se ha cortado, al contrario, hermano, sigue extendiéndose cada mañana sobre nuestras vidas. ¿Y por qué no voltea con el que está a su lado y dígale: gózate, hermano, hermana, bienvenido a la casa del Señor? Gózate, porque hoy es día de fiesta, hoy es día de alegría y día de alabar al Señor. Rey
por sobre todas las cosas, que se llene su casa con su gloria. Dígale, hermano, con todo su corazón en esta hora: Señor, llénanos, visítanos, Señor, trae ese revestimiento sobre nuestras vidas. Tu presencia, Señor, se mueva poderosamente en medio de nosotros. Amén. Vamos así, hermanos, a orar por las ofrendas y los diezmos. Le invito para que demos gracias al Señor y pongamos en las manos de Dios estas ofrendas, hermanos. Que el Señor bendiga cada hogar y multiplique. Amén. Así, hermano, en reverencia le voy a pedir a mi hermano Turi que nos dirija en la oración. Gracias, Señor. En esta hora, Padre, te agradecemos infinitamente tus bondades, tus favores, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por la bendición que nos das poder ofrendar, diezmar, Señor. Bendice a tus hijos, a tus hijas, Padre. Bendíceles grandemente. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama de tus santas y gloriosas bendiciones sobre sus vidas, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí.
Cuando usted y yo adoramos al Señor, hermano, la presencia del Señor desciende y entonces se llena su casa con su gloria. Y sabe, hermano, el Señor ya está aquí. Nuestro Dios ya está aquí. Su presencia está en este lugar. Amén. Dele la gloria al Señor en esta hora y alabe, bendiga su nombre. Exáltele y dígale gracias, Señor, porque ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque ahora podemos estar delante de ti, Señor, y adorarte, porque no hay nada que nos impida, Señor, poder levantar nuestras manos, poderte adorar y poderte exaltar. Recibe la gloria, Señor, y la honra. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. El cielo está aquí. El cielo está aquí. Sí, Señor. Porque Él está aquí. Porque nuestro Dios está en este lugar. Aleluya. Y si tú puedes creerlo, hermano, tú puedes entonces levantar tus manos y adorar. Sí, Señor, te adoramos. El Padre está aquí. Oh, el Padre está aquí.
Dios a tu alma. Viene y vivifica nuestros cuerpos. Viene y trae vida a tus huesos. Rompe las fuentes del cielo. Haz personas que siembran y esperan, hermano, la lluvia del cielo. ¿Cuántas sequías hay ahorita? ¿Cuántos lugares, cuántas ciudades están padeciendo por una sequía que tiene años? Anhelan la lluvia del cielo. Anhelan, hermano, porque de ello dependen muchas cosas. Igualmente, hermano, nosotros no dejemos que la sequía espiritual se extienda en nuestras vidas, porque de ello dependen muchas cosas. Nuestra salvación, la de nuestros hijos, la de nuestra familia. No dejemos, hermano, que esa sequía espiritual llegue. No dejemos, hermano, que se vaya la bendición de Dios de nuestras vidas. No dejemos, hermano, por ello que sea un clamor de lo profundo de tu corazón. Cuando le decimos, Señor, haz llover, Señor, sobre mi vida. Abre las fuentes de los cielos. Es cuando le decimos, Señor, que tu bendición fluya sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad. Entonces, hermano, es un clamor donde le decimos, Señor, que fluyan tus bendiciones, que se abran los cielos, Señor, salvando, restaurando, rescatando las vidas. Es cuando le decimos, Señor, no me quiero secar por dentro, mi corazón y mi alma te necesitan. Anhelo, Señor, nadar en ese río del Espíritu. Anhelo, Señor, que tu presencia llene mi ser. Hermano, si ese es tu deseo, dile al Señor, Señor, lléname. Señor, lléname. Haz llover, Señor, sobre mi vida. Haz llover, Señor, sobre mi casa. Haz llover, Señor, trae tu presencia, Señor, sobre nosotros. Y se derrame, Señor, esa unción de lo alto. Y se derrame, Señor, esa unción. Tu
Espíritu Santo traiga, Señor, vida a los corazones. Tu Espíritu Santo traiga libertad a los cautivos. Señor, que se rompan las ataduras, las cadenas. Trae salvación, Señor, restauración, sanidad. En el nombre de Jesús, oh Padre. Levanta, Señor, tu iglesia. Oh, Señor, influya, mi Dios, tu presencia sobre los corazones, sobre las vidas, sobre los hogares, sobre los jóvenes, sobre los niños. Bendito Dios. Sí, Señor. Se cumpla, Señor, en nuestras vidas. Que cada uno, Señor, pueda tener esa experiencia. Cada uno pueda entrar a tu presencia, Señor, y adorar. Y salir revestidos. Y salir llenos, Señor, de tu presencia. Gracias, Señor. Te adoramos, mi Dios. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias al Señor, hermano, por su presencia. Así, hermano, vamos a dejar que el Señor nos hable también a través de su palabra. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Quiero invitarlo en esta hora que abra su Biblia junto conmigo y nos vayamos a la carta del apóstol Pedro a la iglesia de los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo del 12 en adelante. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 12 al 16. ¿Quiénes han leído esta carta, hermanos? ¿La ha salido anteriormente? Dice la Biblia de la siguiente manera. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo del 12 al 16. Voy a leer otra versión, hermanos, pero acá usted puede escuchar o puede seguir la que tiene enfrente de usted. Dice, para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos seamos uno, y Él mismo en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, un varón maduro, según la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para que no seamos niños que fluctúan fácilmente, llevados por todo viento de falsas doctrinas de hombres, que mediante sus artimañas traman llevar al extravío, sino que seamos genuinos en nuestro amor para que crezcamos en todo por medio de Cristo, que es la cabeza, y por medio de Él todo el cuerpo esté formado y unido por todas las coyunturas según
el don que le es impartido por medida a cada miembro, para que el crecimiento del cuerpo, para que se complete su edificación en amor. Siéntese por favor en esta hora. A pesar de que las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento en realidad son doctrina, es cómo la iglesia debería de vivir el Evangelio, Cristo al darle esa visión al apóstol Pablo, llevarlo al tercer cielo, que en esta misma carta él lo expresa y recibe mucha revelación de qué es el Evangelio, porque recordemos que el Evangelio en los tiempos de Jesús, él dijo claramente: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y básicamente las parábolas de Jesús en los tiempos de Jesús eran en parte su doctrina, era lo que la gente, los oyentes deberían de aprender en relación al Evangelio. Por eso es que las parábolas en la Biblia son tan importantes de leerse, porque nos muestran el panorama desde perspectivas figurativas, desde perspectivas a similitud, cómo es la conducta y el comportamiento del hombre en Dios y con Dios. Y cuando vienen los apóstoles y Cristo asciende y los apóstoles empiezan a hablar de compartir la fe, cumplir la gran comisión, las iglesias se establecen. Esta carta, la carta a los Efesios, a pesar de que trata el apóstol Pablo de diferentes temas, este tema en particular, esta carta en particular, es una carta en donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia, y lo que pretende el apóstol Pablo a través de lo que Dios le ha permitido a él que la iglesia comprenda es precisamente lo que nosotros vamos a estar hablando, el tema de hoy por las próximas siguientes semanas. Una vida en comunión con Dios. ¿Saben? Pareciera ser unas palabras muy simples el hablar de una vida en comunión con Dios, porque cuando hablamos de una vida en comunión con Dios vivimos una manera de pensar y una manera de vivir como si pareciera ser que las cosas son muy normales, muy naturales, muy reales, pero hasta cierto punto relativas. Por ejemplo, hoy en día el concepto del matrimonio se cree que son dos personas que se llevan bien y tú pagas una parte y otra parte, no la pasamos bien y hay de ti con que te portes mal porque se acaba todo. El concepto del trabajo, el trabajo es muy similar. Hoy en día la gente entra y sale de los trabajos como si fuera ruleta rusa, hermanos. El concepto de los hijos hoy en día se han perdido en algunos hogares de tal manera creyendo y pensando que, ¿qué tiene, hombre? Yo la puedo hacer solo. Y vivimos en una generación y en una cultura de pensamientos de hombres en donde la verdad, hermanos, se ha perdido el enfoque y la importancia de las cosas. Se han perdido. Ya no es como antes, que la gente podía durar 10, 20, 30 años en su trabajo y ahí le echaba ganas y era un buen empleado. Ya los matrimonios de 10, 20, 30 años, ¿cuánto tiempo tienes de casado? 30 años, ¿tantos? Sí, con 7 mujeres, ¿verdad? Ay, uno se queda así, ¿verdad? ¿Y cómo te va en la escuela? Pues ahí voy. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No sé. Y uno se enfrenta a una generación de una sociedad que ya no tiene enfoque, no tienen metas, hermanos. De hecho, el filtro de personas que tienen metas y enfoques en la vida es muy mínimo, permitiendo a las mentes sagaces, a las mentes astutas, que a través del entretenimiento cada día hacen a la gente, perdón la palabra, más tonta. Lo que el apóstol Pablo intentó plasmar, que lo logró, en el capítulo 4 que acabamos de leer, es que la gente de aquellos tiempos no viera el cristianismo como una religión más que había surgido en aquellos momentos. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan cuando llevaron a Pedro y a Juan ante el Sanedrín porque predicaban el Evangelio y se habían levantado los enfermos y estos hombres comenzaban a expandir la palabra de Dios y rápidamente los religiosos los detuvieron y dijeron: ¿qué andan haciendo? Y se levanta uno, el mayor de todos ellos, y les dice: mira, si esto es de Dios, esto va a permanecer. Si no, les dijo, va a pasar como aquel otro hombre que nomás se levantó, hizo su grupito y tronó todo. Porque
cuando las cosas tienen una definición, un enfoque, un propósito, una meta, hermano mío, generalmente son buenos signos de que van a avanzar o van a progresar. Quiero que figure junto conmigo las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, sabiendo que ya no eran unos muchachitos, ya no eran esos jóvenes que habían caminado como discípulos con Jesús, sino que ahora habían asumido el mando, estar en la primer línea de las buenas nuevas de salvación. Pedro predicando, ungiendo iglesias, guardando el testimonio, llevando la palabra de Dios. Santiago siendo un pastor, un líder. Pablo llegando a muchos lugares para que se fundaran congregaciones. Y ellos algo tenían en claro, hermanos, y es que un día iban a morir, porque nada es eterno. Y ante ello nos encontramos en la Biblia en pocas ocasiones, pero está muy plasmado, porque ellos se dedicaron a hacer más doctrina, que encontramos en ciertos escritos gemas, fragmentos, en donde ellos expresaban hacia dónde debería de ir la vida de un cristiano, hacia dónde debería de ir. No solamente era hacer centros de adoración, no solamente consistía en que iba a haber un líder y todos iban a escuchar y lo que dice el líder hay que hacer. No, ellos tenían el buen deseo de que las iglesias comprendieran que una vez que la persona le entrega su vida a Cristo, hay una palabra que no se debe de olvidar en la relación con Dios, que se llama crecimiento. Así se llama. Mire, lo voy a decir con toda la naturalidad y no es crítica, aunque se daña la sensibilidad de los auditorios, pero es que es la verdad. Es como si alguien me dijera, ¿verdad? No, la Coca-Cola no hace daño. No, sí hace daño. Y luego que aquí un coquero me dijera, ¿verdad? El pastor se sale, odia la coca. No, es que lo que no se puede esconder, no se puede esconder. La gran mayoría de las doctrinas, de las teologías de la actualidad, han centrado su atención en que los oyentes y los creyentes solamente mantengan una estancia en las iglesias. La mantengan, pero no buscan un crecimiento. Y eso se detecta a leguas, perdón la palabra. Se detecta desde el sermón. Solamente son mensajes en donde a la gente hay que hablarle, sí, Dios te ama y te quiere abrazar. Ya basta, eso es para niños. Sermones en donde tú y Dios son mayoría y van a ser poderosos. No cuentes cosas que no están de acuerdo a lo que te está enseñando. Y un montón, hermanos, de predicadores, estimuladores, entrenadores, coaches, hombres motivadores, que los púlpitos desde una perspectiva plataforma, redes sociales, desde una perspectiva muy masiva, la gente está comenzando a formar un pensamiento que la vida cristiana es como que no más entregarle la vida a Cristo y venir y escuchar. Si esa hubiera sido la intención de los apóstoles, porque nosotros seguimos la doctrina apostólica, si esa fuera la intención de los apóstoles, no estarían estas gemas que vamos a hablar en estas semanas, que tienen que ver con no solo la naturaleza de la vida de la fauna, no solo la naturaleza de la vida inclusive del animal, no solo la naturaleza de la vida del ser humano, sino la naturaleza de la vida desde una perspectiva espiritual. Todos sabemos, porque no es esto nada nuevo, que si usted planta una semillita, su objetivo es llegar a un propósito, ya sea que le dé frutos o ya sea que le dé sombra. Porque si algún día le sirve de leña, pues bien murió dignamente, ¿verdad? Todos sabemos que si alguien compra una gallina, no es para que ¡kikiriki! No, queremos huevos, ¿verdad? Queremos almorzar rico. Y si se amanece un marranito, pues ya sabemos que va a haber tocino todo el mes. Porque sabemos que las cosas tienen un destino, tienen un enfoque. Cuando la iglesia es fundada en la Biblia, los apóstoles sabían que tenía que haber líderes que les sucedieran y sabía que iba a haber personas dentro de ellas que comprendieran que la vida cristiana no solamente era rescatarlos del infierno, sino que en la conducta, en la relación con Dios, de ellos, de los oyentes, de los miembros, que comprendemos el cuerpo de Cristo, ellos sabían que los creyentes se tenían que desarrollar. Y por eso el capítulo 4 que acabamos de leer es un capítulo muy interesante porque el apóstol Pablo inicia hablándoles de los ministerios que edifican la iglesia
esos ministerios públicos conocidos, apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, que venían siendo básicamente los pilares, que los apóstoles en su mayoría tenían esos ministerios, hermanos. No solo fue Pablo, también los demás, que en su mayoría los conformaban porque habían sido llamados por Dios para ello. Y luego el apóstol Pablo, más después de esos versículos, también les habla de la importancia que dentro de la iglesia comprendan que somos un cuerpo. Y que como cuerpo la iglesia no solamente corresponde a un club, a un grupo o a una sociedad, sino que el cuerpo tiene la necesidad de crecer, tiene la necesidad de avanzar, de tener cambios, de madurez. Y de eso va a tratar esta serie de mensajes que el día de ahora, yo he titulado esta serie, el mensaje de ahora, la importancia de crecer espiritualmente. Mire qué importante es que los cristianos crezcamos espiritualmente. Usted irá a decir, bueno, pastor, yo sé que es crecer espiritualmente. Bueno, pues vamos a ver desde unas perspectivas bíblicas que nos va a dar mejor claridad lo que es crecer espiritualmente. Porque cuando hablamos del crecimiento espiritual, hermano mío, no estamos hablando de lo que la sociedad nos enseña, porque la gente habla mucho habla la gente. Pero algo que me sorprende más en la actualidad es que hablan sin fundamentos. Me sorprende mucho que hablan mucho, pero ni siquiera utilizan la Biblia como norma de fe y conducta para enseñar. Me llama mucho la atención que hablan mucho y toman argumentos, aspectos de la Biblia tan pequeños que de una palabra quieren sacar una gran doctrina, cuando la Biblia nos enseña claramente que cuando inclusive nosotros escuchamos a nuestro pastor, a los predicadores locales, dice la Biblia que la iglesia de Berea, en aquellos tiempos, en los tiempos de la iglesia inicial, dice que cuidadosamente revisaban los sermones. Entonces, ¿sabía usted que esto era una tradición? Todavía en el siglo XVI, XVII, que leo libros, me encuentro que se reunían los cristianos después del culto. Se reunían en casas de los hermanos, ahí, a tirar el chisme, pastor. No. Había una frase, dice que se juntaban para rumiar el sermón del pastor, que traducido ahora diría a recortar al pastor, ¿verdad? No, dice que empezaban a conversar, dice la historia, hermano, de varios libros que me he tenido la bendición de leer, que se sentaban y comenzaban a comer y a hablar acerca, y que el pastor expresó esto y lo que buscaban en la Biblia más. Y los creyentes se edificaban no solamente a través del sermón, sino también fuera de la iglesia. De tal manera que era algo común. Se dice que en aquellos tiempos, ¿a cuál casa vamos a ir a reunir? La gente ya sabía. Oiga, hoy en día la gente sale de la iglesia y salen corriendo. Unos corren al cine, otros al buffet, otros a la carne asada, otros aquí, no aquí, ¿verdad? Pero algunos son cristianos y luego salen y rápidamente ya se quitan todo lo espiritual y lo religioso, ¿verdad? Y luego se van allá a hacer de las suyas. Esa conducta es precisamente lo que el apóstol Pablo quería evitar en la iglesia, no solo de Éfeso, sino en las iglesias del Nuevo Testamento. Que las personas supieran que en la vida cristiana sí hay un crecimiento, sí hay una meta, sí hay un fin, sí hay un propósito. Porque le digo una cosa, hermano mío, es bien triste que envejezcamos. Es bien triste que nos salgan canas. Bueno, a ustedes, a mí no, bendito sea Dios. Una de las cosas que le dije, Señor, ¿quieres que predique que no me salgan canas? No se queda, ¿verdad? Peligro, me van a salir muchas canas la semana que entra. Pero a lo que lo quiero llevar es que, qué interesante es, hermano mío, que la vida cristiana no consiste meramente, hermano mío, en solo asistir. Eso es algo que yo lo hablo mucho. ¿Y sabe por qué lo hablo mucho? Porque hay mucha iglesia en esa condición. No aquí, en general. Y nosotros los cristianos debemos de saber que Dios me ha salvado con un propósito y con una meta. No me ha salvado solo para llevarme al cielo. Esa sería una meta muy, vamos a llamarlo muy simple de pensar. Qué bueno que soy salvo, ¿verdad? Y ni modo, al que le tocó irse al infierno, pues que haga fila, ¿verdad? No. Dios me salvó con un propósito. Y vamos a entrar en el mensaje. ¿A qué se refería el apóstol Pablo en primer lugar cuando les hablaba a la iglesia, como leyó usted junto conmigo, de la importancia de crecer? Él usó en primer lugar una palabra llamada madurez. Cuando usted ve en la Biblia la palabra madurez espiritual,
Cuando el apóstol Pablo se refiere a ese punto en la vida cristiana, es porque la vida cristiana tiene un inicio. Esto lo mencionaré brevemente. El inicio de la vida de un hijo de Dios comienza cuando le entrega su vida a Cristo. No es por vergüenza, no es por susto. Oiga, porque hoy en día mucha gente se acerca a la iglesia por susto, ¿verdad? Es que me está yendo muy mal, ya voy a ir a la iglesia, ya me voy a portar bien. Y vienen algunos cultos y dicen, ya, qué buena onda, ¿verdad? Ya soy hijo de Dios. No, el hijo de Dios no le entrega su vida a Cristo, no viene a ser parte del rebaño de Dios por el hecho de asustarse o de cuidarse en ciertas áreas. Viene por medio de un arrepentimiento en donde le dice a Cristo, ven a ser el Señor de mi vida, me arrepiento, quiero abandonar mi vida. Ahora quiero que tú la dirijas. Y espiritualmente hablando, dice la Escritura que sucede un cambio en él. Viene el Espíritu de Dios, lo purifica, lo santifica, lo regenera, de tal manera que esa persona tiene una nueva manera de pensar y de vivir que se está desarrollando, que se llama precisamente niñez espiritual. Esa niñez espiritual, la Biblia la identifica, porque sí la identifica, como esos cristianos que una vez que vienen a Cristo y lo reciben en su diario vivir, comienzan a tener esas tendencias o esas costumbres de decir, bueno, ¿qué viene ahora que ya soy salvo? Ahora que ya me congrego, ¿qué sucede? Bueno, pues es importante que el niño espiritual comience en primer lugar, como el apóstol Pablo allá la carta a los hebreos le dijo a la iglesia de los hebreos, deben de darse cuenta que el alimento espiritual de un niño espiritual son los rudimentos de la fe. ¿Qué son la palabra los rudimentos de la fe? Cuando usted ve en la Biblia la palabra rudimentos se refiere a las bases. Por eso cuando uno viene al cristianismo y le entrega su vida a Cristo, a uno lo suelen discipular. En otras palabras, le empiezan a enseñar qué es la salvación. Oiga, qué interesante, ¿verdad? Que alguien nos agarrara aquí afuera y luego le preguntara a algunos 2 o 3, ¿verdad? Creyentes. ¿Usted es salvo? Sí, soy salvo. ¿Y qué es la salvación? No, pues no sé, pues el pastor me salvó, ¿verdad? Imagínense, hermano mío, los rudimentos, las bases. Por ejemplo, muchachos, si tú tienes aquí años congregándote y no sabes lo que es la salvación, ahorita te ungimos rápidamente, porque sería un peligro que dijera que eres salvo y no sabes lo que es la salvación. Las bases vienen siendo el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, la oración, Dios, conocer los temas que tienen que ver con los primeros pasos de un cristiano. Y decía el apóstol Pablo a la carta allá a los hebreos, les hablaba y les decía, es necesario que ustedes que todavía son niños, yo estoy dando la parte contraria al texto, porque en realidad es un regaño el que les da. ¿Cómo puede ser posible que siendo cristianos por tantos años todavía quieran conocer eso? Así se la aventó, pero yo le di el otro lado. Eso se refiere a la niñez espiritual. Después de la niñez espiritual con el cristiano, ya sabe lo que es la oración. Ya sabes, ¿a poco un cristiano ora? Entonces todavía eres un niño espiritual, ¿verdad? Sí, un cristiano ora. No sabía, ¿verdad? Pues ya lo sabes desde ahorita, ¿verdad? ¿A poco un cristiano va a la iglesia, pastor? Sí, fíjate, yo pensé que nomás era ir a la iglesia ya 2, 3 veces. No, un cristiano se congrega. Te enseñan eso en los rudimentos de la fe. Cuando pasan los rudimentos de la fe o la niñez espiritual, para llegar a la madurez, pasas por un segundo escalón que se llama precisamente, que así lo hemos denominado, hermano. No está en la Biblia, pero sí encontramos su esencia, sus signos, la adolescencia espiritual. De hecho, la palabra adolescencia viene de adolecer, ¿verdad? En otras palabras, se dice que emocional y científicamente es cuando el chamaco, la chamaca ahora comienza a explorar, a tener cambios en su mente, en su cuerpo, y pasa de ser de ese jovencito, de ese niño, ahora entrar a la etapa de la adultez, por así decirlo. Espiritualmente hablando o bíblicamente hablando, nosotros lo identificamos como los cambios. Mire, cuando la gente es niño espiritual, la gente no sabe que tiene responsabilidades. Sí sabe, pero no sabe. O sea, como que se hace. Y en la adolescencia espiritual es cuando el cristiano sabe que tiene responsabilidades y las tiene que asumir. Ejemplo, ¿verdad? Cuando los cristianos de repente dicen, bueno, pues ya le entregué mi vida a Cristo, ahora tengo que poner en mi diario vivir una comunión con Dios.
y luego tú comienzas a levantarte, ya sea a orar, a leer la Biblia, comienzas a considerar los aspectos de tu vida y a decir, ya no me puedo comportar como alguien que no sabía que no tiene que congregarse, ahora tengo que tomar decisiones y tengo que tomar la decisión. Y es ese trance, la adolescencia espiritual, es ese trance en donde, de hecho, hermano, muchos cristianos están atorados. Es esa rebeldía, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ya se te enseñó lo importante que es las bases de la fe. Luego, después de 3 años en el Señor, vienen y preguntan, ¿verdad? Pero si hay que orar, es ese estado de trance, ¿verdad? Ese estado de que ¿por qué? Donde sabes que tienes que asumir responsabilidades. Una vez cuando los cristianos ya entienden lo que son esas etapas, porque hay que congregarse, porque hay que orar, no, si tengo que hacer cambios, voy a buscar a Dios, y empieza a hacer esa serie de cambios. Después viene lo que se le conoce como la adultez espiritual o la madurez espiritual. En esta etapa, los apóstoles se dedicaron a escribirle a la iglesia que ellos entendieran que la adultez o la madurez espiritual es ese estado en donde ahora los creyentes ya pasaron por la serie de las bases y ya entendieron que aún cuando hay cosas que en el cristianismo, voy a ser muy objetivo con esta frase, no nos gustan porque la carne no le gusta, por madurez las hacemos. Por ejemplo, un ejemplo, ¿ah? Hermano, ¿a usted le gusta ir a trabajar? Sincérese, hombre. Sincérese, no sea el que, no, sí, pastor, yo sí, el trabajo y yo lo amo. La realidad es que ir a trabajar es una responsabilidad que asumimos. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? Nomás abro los ojos y veo las 3 bendiciones y digo, ay, me tengo que levantar, ¿verdad? Pero en realidad, el gusto por trabajar no es algo así como que, ay, a mí ese cristiano, viera cómo me gusta trabajar. No, la realidad es que son más las ganas que menos de tener ir a trabajar que de tener ir a trabajar. Ay, pastor, ¿y eso es pecado? Pecado es que no vaya. Y que vaya a fuerzas, pastor. Bueno, pues considere lo que si ya fue, vaya y trabaje y dé el testimonio del cristianismo. Porque la madurez es esa etapa en donde ya entendemos que hay responsabilidades y que debemos de dar resultados. Por eso es que en un trabajo vamos por un sueldo, con la finalidad de mantener a nuestra familia, de pagar los gastos, de avanzar sobre nuestro matrimonio. Un trabajo vamos con la finalidad de buscar un crecimiento en el hogar. Es por eso cuando las personas se casan y pasan por esos estados, ¿verdad? De la infancia matrimonial. ¿A poco sí tengo que regresar temprano? Sí, tiene que regresar temprano. Usted ya no se manda solo, ¿verdad que no, hermanas? Ya no se manda solo. Y luego pasan por la adolescencia, ¿verdad? El matrimonial, en donde, bueno, pues ya no llego tantas veces tan tarde, ¿verdad? Ya usted empieza a entregar, a ceder y luego ya entra en la madurez, ¿verdad? Que por qué no decirlo, ya sea que va a un convivio y ya te vas, ¿qué? Te pegan agruras. No, es que no quiero dormir en paz con mi esposa, ¿verdad? O sea, uno quisiera quedarse, pero por responsabilidad, por madurez, usted continúa a su matrimonio hacia él. A eso se refiere la Biblia cuando el apóstol Pablo en el capítulo 4 le hablaba a la iglesia que el cristiano debería de ver la casa de Dios y su relación con Dios como un crecimiento. Lo tenía que ver como una meta a seguir, algo a continuar. Y cuando el apóstol Pablo decía, y quiere Dios que lleguemos a la madurez, se refiere, vuelvo a repetir, a ese estado en donde todo cristiano debe de saber que en la madurez ya muchas cosas son diferentes. Ya no hacemos preguntas tontas, perdón la palabra. Ya no nos ponemos nuestros moños. Ya no hacemos tantas ridiculeces, hermano. Ay, pastor, qué feo soy. Es que es la verdad, hermano. Por eso es que los apóstoles buscaban que los creyentes maduraran. Porque un creyente maduro es igual o equivalente a un creyente que se está fortificando en la casa de Dios y que está construyendo la dirección de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto, que había muchos problemas, hermano mío,
Yo quiero figurar al apóstol Pablo usando sus mejores argumentos para que la iglesia comenzara a madurar, porque la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Pero, ¿por qué es tan importante la importancia de crecer espiritualmente? En primer lugar, hablaba no solo porque los apóstoles querían que la iglesia tuviera una dirección que era hacia la madurez, sino dos, porque los apóstoles rogaban por ello. ¿Sabe? La madurez espiritual, a pesar de que es un asunto voluntario, es un asunto personal y decisivo, quiero que usted sepa que cuando nosotros hablamos que los apóstoles oraban y rogaban para que las iglesias maduraran, es porque en la gran mayoría de las cartas usted se encuentra que los apóstoles le expresaban a las iglesias la importancia de crecer. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses y les dice por ahí 1:10, para que anden como es digno el Señor, agradando en todo, dando fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo oraba y clamaba por la iglesia de Colosenses para que ahora que los cristianos ya se congregaban, ahora los cristianos maduraran, porque la madurez tiene como propósito dar fruto. Y luego más adelante a la iglesia de Tesalónica, él mismo, el apóstol Pablo, les escribe y dice, y que el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Buscaban los apóstoles, y vuelvo a repetir, a la iglesia de Colosenses, a la iglesia de Tesalónica, que los cristianos crecieran, que los cristianos maduraran. Y luego a la carta a los hebreos, que ahorita hacía mención. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas o de la fe hacia Dios. Hablándoles el mismo apóstol una vez más a la iglesia, tiene que haber un crecimiento. Y por último, el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18 en su segunda carta, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sabe? Los apóstoles no solo eran creyentes que querían que las gentes los escucharan, no eran creyentes, no eran hombres líderes que solo querían que las personas asistieran a la iglesia, no. Ellos oraban y buscaban a Dios para que el creyente creciera. Porque voy a decirle una cosa, hermano, crecimiento no es necesariamente congregarse, yo lo he dicho muchas veces, es un factor muy importante. Crecimiento no tiene que ver meramente con servir a Dios, porque hay un mal concepto. La gente piensa, ahora ya sirve a Dios, es que está creciendo. Fíjese que no necesariamente. Hay un montón de personas que sirven dentro de las iglesias y principalmente en esta época, en el área de la alabanza, y no son maduros, ni siquiera adolescentes. Apenas llegan a niños espirituales y se les ve en su conducta y en su doctrina. Los apóstoles querían que las personas comprendieran que la vida cristiana es una vida de crecimiento, porque la vida de crecimiento es una vida en constante movimiento. No querían que los creyentes llegaran a una vejez espiritual. ¿Qué es la vejez espiritual? A lo que denominamos la vejez espiritual es cuando los creyentes se cansan orar. Ya no oran, se cansan. Como la gente adulta, lo digo con sumo respeto, ¿verdad, hermano mío? A ver, agarre a un señor y diga, a ver, córrale. ¿Qué le va a decir? A ver, córrale usted. Porque su cuerpo ya no tiene la misma fuerza. Y en la vida cristiana, uno de los daños que a veces viene a los cristianos es que pasan de la madurez y se brincan las trancas, perdón la palabra, y entran a la vejez espiritual. La vejez espiritual, como en algunas de las personas sucede, hay gente que dentro de su edad avanzada, no solamente es cuestión de que ya no pueden hacer muchas cosas físicamente, sino inclusive dentro de la lucidez de sus pensamientos, comienzan a menguar las ideas. Eso es algo común, a todos nos va a pasar una vez. Y a veces a muchos cristianos entran en la vejez espiritual, en donde, ¿qué cree? Saben la palabra de Dios, pero ya no es lúcido sus pensamientos.
Y los apóstoles, vuelvo a repetir, querían que la gente no cayera en esos estados. Y cuando les hablaba de la importancia, ¿por qué es tan importante crecer espiritualmente? Voy a mencionar 3 razones por las cuales es bien importante que los cristianos crezcan. En primer lugar, porque crecer espiritualmente nos permite entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Sabía usted que la gente, humanamente hablando, emocionalmente hablando, en ocasiones aprende a diferenciar lo bueno de lo malo conforme a la cultura? Conforme a la cultura, eso está bien, y crean esa idea. Pero hoy en día vivimos en una sociedad en donde los papeles se están invirtiendo. Ahora lo que antes era bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Que socialmente hablando la gente tiene problemas para identificar, aún cuando en su razonamiento y su lógica muchas de las veces les permiten llegar a buenos términos y saber que lo que están haciendo está mal y saber que lo que están haciendo es algo bueno. Pero ¿qué cree? Espiritualmente hablando, un cristiano que crece aprende a diferenciar. Dice la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 14. En cambio, el alimento sólido, o sea, el alimento para los adultos, es para los adultos, así dice, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Sabe usted cómo se detecta cuando un cristiano no está creciendo? Tiene problemas para diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo? Si yo sé que eso está bien, yo sé que eso está mal, eso es lo que dicen. Pero a juicio bíblico batallan porque sus acciones los delatan. Y el apóstol en esta ocasión a la carta a los Hebreos les decía, cuando tú creces, cuando tú maduras, ahora te queda en claro y no tienes duda de que lo que vas a hacer está bien y que lo vas a hacer está mal. Hermanos, ¿está bien aventarnos por el freeway en el ahora pico ahí de lado a lado por todo el 10? Es que si lo veo desde la perspectiva espiritual, muchos cristianos lo hacemos en ocasiones. Muchos cristianos nos la rifamos y luego todavía nos preguntamos, ¿habré hecho mal? Esa es una de las ventajas que tiene la importancia de saber crecer espiritualmente. Que tú y yo sabemos que nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, nuestra manera de dirigir nuestra comunión con Dios, ya tenemos en claro qué está bien y qué está mal. Ya lo tenemos. Y esta parte es clave en la relación con Dios. Porque no se puede crecer espiritualmente si no se sabe qué es lo bueno y lo malo. Es como un trabajo. Si usted lamentablemente está haciendo cosas buenas y cosas malas en un trabajo, desafortunadamente en los trabajos se fijan más en las cosas malas que en las cosas buenas. En la vida en Dios es muy similar. La vida en Dios, la gente tiene la impresión que Dios, cuando ve que hacemos algo bueno, piensan que Dios viene y nos pone una estrellita en la frente y nos dice, bien hecho, hijo mío. No. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, porque ya sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Si nosotros creamos el pensamiento que Dios mira desde el cielo y dice, qué bárbaro, mi hijo cada día se porta bien. Le digo una cosa, hermano, perdóneme, pero no hay Biblia para sustentar eso. Lo que Dios ve desde el cielo es que nos dice, bien buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero de que tengamos la percepción de que sí, Dios me está echando porras, no. Dios nos habla a través de su palabra y nos dice, en tu madurez tú sabes que eso lo debes de hacer bien. A eso se refería el autor. 2, ¿por qué es de suma importancia crecer espiritualmente? Porque el crecer espiritualmente me permite ser más fuerte. Dice que esta es una gran verdad. Hay cristianos que son de mecha corta,
mecha corta. Hay cristianos que rápidamente se desesperan. ¿Usted sabía que los cristianos maduros, los cristianos en crecimiento, aprendemos a ser pacientes? Ya no nos desesperan tan fácil los problemas. No, es en serio, hermano. No lo digo por mi experiencia, lo digo por mi comunión con Dios de tantos años, con muchos que he conversado. Cuando usted ve la gente, los cristianos, que los observa, que están ahí de repente, pasa por un problema y están ahí batallando, están ahí sufriendo. Ya no me amas, Señor, ya no me quieres. ¿Y qué voy a hacer? Y se les va el sueño, se les va el hambre, se les va todo. ¿Sabe qué es lo primero que pensamos nosotros los cristianos maduros? Necesita crecer. Porque un cristiano maduro aprende a fortalecerse en Dios. Esta no es una conducta personal. No es así como que tiene que ver con el carácter de un cristiano, no. Es que la Biblia enseña que el Hijo de Dios va a la medida del varón perfecto, que es Cristo. Y cuando significa la medida del varón perfecto, significa que vamos madurando a parecernos más a Cristo. Usted veía a Cristo que estaba ahí todo preocupado. ¿Y qué vamos a comer mañana, muchachos? No. Usted veía a Cristo ahí cuando se juntó la multitud, que se lo llevaron a un despeñadero, como tradicionalmente hablando. Arrojaban a los falsos profetas porque lo tildaron de falso profeta. No se lo dijeron, pero todo indicaba que era un falso profeta porque el pueblo lo estaba orillando. Y dice la que se metió entre todos y salió libre. Porque un cristiano maduro entiende perfectamente que los problemas no nos van a tirar al voladero. Se van a abrir los caminos y Dios nos va a permitir salir bendecidos y victoriosos. Aunque aparentemente estemos sudando, aunque aparentemente estemos batallando, aparentemente estemos sufriendo, sabemos perfectamente en nuestro interior que vamos a salir victoriosos. Mira, es como el doctor. Cuando la gente va con los doctores, ¿verdad? Siento que me muero, doctor. Siento que me muero. El doctor dice, si no lo inyecté, joven. Está sintiendo el efecto de la inyección. Ahorita se va a poner bien en media hora. Es que me estoy muriendo, doctor. El doctor en su estudio, en su conocimiento y en su madurez, él sabe que es un proceso. De la misma manera, la Biblia enseña. Por eso dijo el apóstol Pablo, le dio el consejo a un joven llamado Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el apóstol Pablo le escribió la carta a Timoteo, Timoteo era un pastor muy joven, hermanos. Y se dice que los creyentes de la iglesia de Éfeso, donde terminó pastoreando Timoteo, dice que estaban caladitos, para que me entiendan el lenguaje mexicano. Y que veían a Timoteo, ¿a poco tú eres el pastor, mocoso? Y Timoteo pretendía enseñar y los creyentes lo ignoraban. Timoteo pretendía pastorear y los creyentes lo ignoraban. Y por ahí se escribe que Timoteo, su corazón como pastor recién, vamos a llamarlo estrenado en el ministerio, Timoteo se agüitó. Y Timoteo se puso posiblemente a pensar, ¿qué estoy haciendo de pastor? Ya, mejor ya estuvo. Y por eso le escribe el apóstol Pablo y le dice, no, Timoteo, no muestres cobardía, porque tú eres maduro en Dios. El apóstol Pablo no había puesto un niño espiritual a pastorear. Es que estaba en crecimiento Timoteo, que tenía que entender que en la vida iba a haber dificultades, pero que cada vez que había dificultades te podías fortalecer en Dios. ¿Sabes cuál es una de las comunes justificaciones o excusas para que se escuche mejor? Que la gente a veces no comprende de la madurez. Es que tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Muchas de las veces no nos lo dicen, pero con sus hechos nos lo demuestran. Es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. ¿Qué dicen los hijos cuando los hijos se quieren rebelar y usted no lo deja? Algo muy similar, ¿verdad? Es que no me entiendes. Así los maduros vemos a los adolescentes espirituales. Los vemos en una condición que en realidad sí pueden salir adelante, sí pueden realmente crecer, sí pueden realmente madurar, porque es importante que los cristianos maduren y crezcan. Pero ¿qué cree? Se asientan en sus pensamientos personales y ellos creen que son los únicos que están sufriendo.
No, decía el apóstol Pablo, no. Timoteo, tú no eres cobarde. Dios ha puesto en ti pasión y se lo recordó. Y por último, porque es de suma importancia crecer espiritualmente. Porque el crecer espiritualmente me permite abundar en el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que un cristiano debe de crecer? Porque cuando un cristiano crece, la carne mengua. Sí. La carne mengua. ¿De veras, pastor? No, yo conozco 2, 3 hermanos que predican bien a todo dar y son bien mundanotes. Es que no confunda. Una cosa es que ellos tengan habilidades o que Dios les dé dones y ellos los activen. Y otra cosa es la vida en santidad que llevamos delante de Dios. Y ante ello no es lo mismo. Cuando yo le digo a usted que madurar, la importancia de crecer espiritualmente es para que el Espíritu, el fruto del Espíritu abunde en nosotros, es porque inclusive el mismo apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, allá en el capítulo 5, le habló a la iglesia de la importancia de madurar. ¿Qué dice? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Quiero figurar al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Galacia y diciéndoles, ¿quieren madurar? Dense cuenta lo que hace el fruto del Espíritu en sus vidas. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto, hermano mío? Que el crecimiento de un cristiano es voluntario. Es propio. Nadie te obliga. Yo como pastor no te puedo obligar. Yo no te puedo obligar a que abandones esos conductas, pecados, pensamientos. No te puedo obligar. Tú lo tienes que hacer solo. Por eso es que los apóstoles cuando escribían estas cartas, ellos les hablaban a los creyentes y les decían, pero al final del día que ya saben a dónde los quiere llevar Dios, háganlo, practíquenlo. Pero no los amenazaban. No le decían a los creyentes, hazlo porque si no te corremos de la iglesia. Hazlo porque si no te vamos a tachar. ¿Y sabe por qué? Porque esto es voluntario. Esto es de cada quien. ¿Sabías tú, hermano mío, que cuando tú vas a Dios y le dices a Dios, quiero crecer? ¿Quieres que te cuente bíblicamente y en experiencia y en testimonios qué es lo que Dios hace? Primeramente lo que Dios hace es limpiarte. Sí. Nos limpia. Y luego nos viste. Estoy hablando metafóricamente, hermano. Nos viste en conocimiento, en entendimiento bíblico. Y luego después de que nos viste, ¿qué crees que hace? Nos lleva al campo, a brillar, a hacer luz, a dar testimonio. Y luego después vienen los torrentes, las dificultades, los problemas, porque tengo que reconocer, hermano, hay creyentes que pasan por luchas muy duras, en serio. Me he conversado con creyentes que yo digo, no más porque Dios no es un Dios milagroso, si no ya estuviéramos hecho garras, le digo, con el deseo de simpatizar con su problema. Creyentes que realmente la viven mal, desde que se levantan hasta que se duermen. Y te digo una cosa, no es que Dios te esté abandonando, es que tienes que entender que tú un día hiciste una oración y le dijiste a Dios, quiero crecer. Y Dios te está moldeando, Dios te está reconstruyendo, Dios está cambiando pensamientos, quebrando definiciones. Lo tienes que entender, perdón porque me dirija a usted hacia allá, porque la madurez no es un asunto, hermano mío, de solamente decir sí, ya me voy a portar bien. No, este es un estilo de vida. Esto es importante, porque cuando tú practicas la madurez espiritual, mira, terminas afectando a tus hijos, terminas afectando tu matrimonio, terminas afectando tus compañeros de trabajo, terminas afectando tu iglesia, me refiero para bien,
Terminas creando buenos momentos, buenas experiencias y comienzas a buscar a Dios y a buscar a Dios. ¿Y sabes qué pasa dentro de ti? Tu corazón se comienza a apasionar. Ahora el pecado ya no es tan simple que tú caigas en él. Ahora vienen las pruebas y las luchas y tú dices: Señor, en tus manos estoy. ¿Qué peor me puede pasar si tú a mi lado? ¿Quién contra mí? Y comienzas a sentir los golpes y no es que no sientas nada, se sienten en vivo y a todo color y a todo lo que da se sienten. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que se crean convicciones en tu interior que no te quitan el sueño, convicciones en tu interior que no te hacen caer en los afanes, convicciones en tu interior que no derriban tu adoración, convicciones en tu interior que te permiten volver a buscar a Dios como desde el primer día que fuiste salvo, agradecido como desde el momento que Él salvó nuestro corazón, hermano mío. En serio, este crecimiento se da. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que es diario. Es diario. Vente, hija. El crecimiento es diario. Decía el apóstol Pablo, y quiero recapitular porque solo hablé la introducción de lo que él quería decir en palabras muy generales. Va a haber falsas doctrinas, pero cuando estás creciendo en Dios, las vas a identificar. El amor de muchos se enfriará, pero el tuyo no. Otros hablarán mal de ti, pero no te afectará. Habrá creyentes que le dan la espalda a Dios y que viven una vida diferente, pero tú decidirás permaneciendo fiel a la doctrina de los apóstoles, a la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día, hermano mío, vemos tantos creyentes atorados en una niñez espiritual. No crecen, no avanzan, ahí están. Y uno dice: ¿de veras? ¿Sí? Usted los ve que se les habla, se les enseña, se les aconseja, se les predica. ¿Para qué? Si probaras lo que es la madurez espiritual, fíjese lo que le estoy diciendo. Si probaras lo que es la madurez espiritual, créeme, aguantarías vara. ¿Sabes por qué? Porque la madurez espiritual es ver milagros. Ya no te preguntas si Dios va a hacer un milagro, es esperar el milagro. Ya no te preguntas si Dios te va a ayudar, es que sabes que te va a ayudar. Y que se cumple lo que dijo el profeta: vas a pasar por las aguas, pero no te dejará que te ahogues. Vas a pasar por el fuego, pero no te quemarás. Se comienzan a cumplir muchas promesas. Y no es que uno, hermano mío, diga: órale, qué padre es ser bien maduro. No, es que la madurez espiritual es crecimiento diario ante las diferentes etapas de la relación entre el hombre y Dios, ante las diferentes etapas de una sociedad que abandona a Dios, ante las diferentes etapas de una iglesia que está cambiando su doctrina de manera perjudicial, y tú te quedas plasmado en la palabra de Dios y dices: no, esto no puede ser así, así es la palabra de Dios, y te permaneces fiel en ella. ¿Y qué crees, hermano? Te das cuenta que mucha vida cristiana en la niñez espiritual, en la adolescencia espiritual, solo viven espasmos, viven una cortina de humo, viven autoengañados, queriendo apacentar sus conciencias. Si tú supieras lo bonito que es entrar al crecimiento espiritual y decirle a Dios: sí quiero, Señor, sí quiero. ¿Y lo que crees? Dios te comienza a usar genuinamente. No son tus habilidades, son dones, porque Dios da habilidades. Esas hasta los que no tienen a Cristo las tienen. Son talentos. Pero yo hablo de dones espirituales. Yo hablo de habilidades natas o divinas, en donde por el hecho de hablar, de enseñar, de aconsejar, de servir, de interceder, de cantar, de tocar, Dios te usa. Dios te usa. Y te comienzas a dar cuenta que estás creciendo en Dios. Y comienzas a darte cuenta que tu relación con Dios no se basa
en venir a la iglesia, sino se basa en una serie de experiencias que te van marcando a amar más a Dios, te van marcando a apasionarte más por Dios. ¿Y sabes dónde empieza todo? Aquí empieza todo. En querer. ¿Qué le dices a la gente cuando no quiere cambiar? Ya madura. La verdad, aquí empieza todo. ¿Qué le decimos a las personas cuando no quieren entender? Entiende. ¿Qué le decimos a las personas cuando ellos no quieren, no desean, no aspiran? Por eso estás así. Se escuchan muy feos esos términos, pero son términos muy ciertos. Y si usted, voy a ser muy objetivo, muy franco, muy sincero, si usted hasta este día no ha visto crecimiento espiritual, por favor, no culpemos al mundo, no culpemos el pecado, no culpemos los hermanos en la fe, no culpemos la iglesia, no culpemos el pastor, no culpemos la crisis económica, no culpemos la inmigración, no culpemos el presidente, no culpemos el perro. Somos nosotros los que debemos de hacer un cambio en nuestro interior y decir: Señor, creo que estoy envejeciendo en vez de creciendo. Ya tengo problemas para orar, es que estás envejeciendo. Ya tengo problemas para leer la Biblia, es que estás envejeciendo. Tu vista ya no retiene. Hablo espiritualmente, porque cuando estás creciendo, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, te vas renovando, te vas renovando, te vas renovando, como los negocios. Oiga, qué padre los negocios que tienen 100 años, ¿verdad? 100 años, ¿dónde está el éxito? Es que se van renovando. ¿A poco usted cree que es el mismo? Oh, ellos van buscando la manera de renovar el producto, la calidad, la presentación, el artículo. Es la clave. La clave para sostenerse, para crecer, para madurar. Está aquí. Póngase de pie en esta tarde. Digo una cosa, hermano, te lo voy a decir de corazón. De estas oraciones privadas que yo tenía hace muchos años, no es que ya no las tenga, es que antes oraba así mucho. Hoy todavía lo hago, pero ya con más madurez. Yo recuerdo que yo estaba jovencito y yo le decía a Dios: madúrame, hazme crecer, quiero crecer. Hasta lloraba, hermano, en serio, se lo confieso. Perdón que use mi nombre. Lloraba y le decía: quiero crecer. Oiga, no sabía lo que pedía, después me di cuenta. En serio, porque he vivido tantas. Me acuerdo aquella ocasión que me agarró la crisis económica y duré un mes con el zapato agujerado. Un mes, ir a trabajar, ir a la iglesia. Mi zapato estaba agujerado. Llegaba a la iglesia y caminaba así, hermano. Pero yo cantaba y enseñaba que Dios era poderoso y grande. Y me agarra el pastor y me dice: a ver, ¿tú por qué no vas al altar? Pues por obvias razones. Me acuerdo que me eché a llorar y le dije: ¿es que estás en pecado? No. Es que caminaba mucho, hermano. ¿Y sabe por qué se me agujeró el zapato? Porque se me descompuso mi carro. Entonces me iba caminando y como no tenía para arreglarlo, caminaba más. Estaba muy jovencito. Esa es una historia de un montón. Me acuerdo que le dije: es que tengo el zapato agujerado y me da vergüenza que los hermanos vean que traigo un hoyo en el zapato. Después de que me regañó el pastor y se enteró de la verdad, yo creo que de la pena, hermano, de la pena de haberme juzgado, se le salieron las lágrimas, sacó un billete de $100 y me dijo: no. Mandó llamar a otro muchacho, así me dijo: no,
Mandó llamar a otro muchacho y le dijo: ven, hazme un favor, lleva a Saúl, se va a comprar unos zapatos. He vivido tantas cosas, hermano. Dinero, salud. Yo sé lo que es arrastrarse en el piso por los dolores de gastritis. Yo los viví. No una vez, muchas veces. Y le dije a Dios: así no te sirvo. Y me sanó. Yo sé lo que es tener crisis nerviosas, de querer pensar que te vas a morir. Y porque un día le dije a Dios: quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, era mi oración. Oiga, qué ánimos, ¿verdad? Es que era la manera en la que Dios me hablaba a mí. Por eso hoy, cuando me falta dinero, o hay algo que no sale bien, o hay algo que carezco, créame, hermano, ya así como que Dios proveerá, Él siempre provee. Me ha sacado de tantas como a ti te puede sacar de otras. Salte de ese estado y date cuenta lo importante que es madurar, que es crecer, que es que la fe suba a otro nivel, que la santidad suba a otro nivel, que el servicio suba a otro nivel. Eso es crecer. Date cuenta. Mira, nunca me imaginé, sinceramente, en mi caminar con Dios, no me imaginé aspirar a ser pastor, humanamente hablando. Pero de tanto que me gustaba enseñar, que me gustaba predicar, aconsejar, de tanto que me quise meter en Dios, que un día Él decidió Él llamarme a este ministerio.